seguimos. ¿Qué tal? Bueno, al fin viernes, ya no tengo mucha voz. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? Bienvenidos a nuestro programa. Así es. Así es. Al a nuestra programa hora. El Cuarto de Hora de Moreno. Sí, sí, igual Guillermo está siempre presente porque sus actividades son múltiples y mantiene firme su columna en la Hora de Moreno. La Hora de Moreno, Colombo, Guitia. ¿Cómo va? Y Chaliú, por supuesto. obviamente. Entonces, digamos, cierra Chaliú. Claro. La idea, perdón, la idea es que escuchemos, como siempre, el audio de Guillermo y después las... Guillermo está en la costa, ¿no? Y estaba en el Partido de la Costa en una actividad hoy. Ah, pensé que Por iba a eso no cerrar el está aquí. plenario en el que estuvimos Y nosotras. venía de la costa para cerrar Ah, ese plenario, así sí. que todas las cosas. Sí, no da, Bueno. porque estuvimos en un plenario re interesante hoy. Mucho, muy bueno, muy muy linda bueno, movilización de los muy jóvenes, bueno, muy bueno. buenos los talleres, Muy buenos los talleres, la verdad. y prepararse para El 17. militar y trabajar para el 17 de Por octubre. supuesto que se vamos viene con todo. a la plaza de General Perón. Caramba. Bueno, vamos a escucharlo a Guillermo. Pablo, sabemos que estás. Gracias, como siempre. Bea, te mandamos un fuerte beso, un fuerte abrazo. Guitia, viernes a la noche. Estoy yendo ahora a Mar de Ajó. Después tenemos un acto en 11 con los jóvenes y después otro en Berazategui, también con los jóvenes de aquella zona. Aprovechamos el feriado para hacer algunos actos, ir y venir, pero la ruta está cargadita, ¿eh? Está cargadita. Está cargada igual que la semana de novedades. Ahí Cristina envió una carta dirigida a los afiliados del Partido Justicialista, a los peronistas y al pueblo en general. Como afiliado del Partido Justicialista ya no lo soy afiliado a Principios y Valores, pero como peronista y como integrante del pueblo argentino, sí, entonces tenemos derecho a hacer algunos comentarios. El primero y central es que Alfonsín sí fue gorila, un gran gorila, al punto que quiso destruir el modelo sindical peronista con la ley Mucci. Como anécdota tenemos aquello de traigan al gorila de Alfonsín, cantada durante años, mientras duró el gobierno de Alfonsín. Mientras duró el gobierno de Alfonsín. Pero imagínense que conceptualmente destruir el movimiento obrero, el modelo sindical peronista, la organización del movimiento obrero, es la plena expresión del gorilaje. La definición de gorila que utilizamos los peronistas, que es todo aquel que atente contra la organización del pueblo y en especial de sus trabajadores, la organización del pueblo a través del peronismo y de los trabajadores a través del movimiento obrero. Alfonsín fue un gorila. Dentro de eso podemos hacer algún que otro reconocimiento, pero no quitarle el mote. No quitarle el mote. Después, obviamente, no hay misericordia para Menem, a pesar que se ha escrito hasta el cansancio que el mundo de la globalización, que empezó como una fecha simbólica, allá con la caída del muro de Berlín, 3 meses después que asumiera Menem. Menem asume el 8 de julio del 89 y el muro cae para octubre del 89. 3, 4 meses después comienza un mundo monocolor, donde los neoliberales y los socialdemócratas se ponen de acuerdo en el consenso de Washington. Para pelearse con el mundo era Perón. No le podíamos pedir a Menem eso. Todos venían a decirle a Menem cómo tenía que ser la cosa, todos, especialmente Felipe González, el presidente del Partido Socialista Obrero Español y primer ministro a la sazón también
de España, del Reino de España, y así sucesivamente. Y era el que venía a decirle, che, vender las empresas que el mundo va para ahí, de paso la compraban los españoles. Obviamente que fue un esquema neoliberal en lo económico. Sui generis, pero un esquema neoliberal. Pero hay que tener cierta misericordia poniéndose en los pantalones del hombre. Pero nada más que eso, nada más que eso. No son esas políticas las que hay que aplicar de ninguna manera. Simplemente decir, bueno, en este contexto pasó esto. Cosa que se hace con la alianza. Cosa que se hace con la alianza. E incluso con Alfonsín cuando dice, bueno, heredó una crisis, bla, 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 y no la supo manejar. No que la desencadenó, sino que la heredó y no la supo manejar. Y con la alianza algo parecido. Rescata la figura de Chacho Álvarez diciendo que era peronista. Y no lo vamos a negar, pero de un sesgo socialdemócrata, sin duda. Pero la misericordia para el Chacho no es la misericordia para Menem. Y después de la alianza hay un gran olvido que es el de Duhalde. El párrafo de la alianza termina diciendo implosionó la política argentina en general y el peronismo en particular. Falso, falso de toda falsedad. El peronismo estaba vivito y coleando con Duhalde como jefe político, tal es así que se hizo cargo. Ganó la elección de senador y se hizo cargo del país. Y después se eligió un extraordinario sucesor, que fue Kirchner, que ganó con los votos de Duhalde y los fiscales de Duhalde, entre muchos otros, pero especialmente. No hay ninguna duda que esos marcaron la diferencia para salir segundo de Menem. Tercero salió López Murphy con un 18%, por ahí. Y finalmente entramos en nuestros gobiernos, los gobiernos sucesivos, Macri y Alberto. Se podía haber explayado un poco más sobre por qué Macri, por ejemplo, en algo que dijo Álvarez Agín, no hicimos lo suficiente para que ganara Scioli. Bueno, desde el Ministerio de Economía dijo él, pero lugar importante para no hacer lo suficiente. Sobre Alberto, cómo fue su selección, pero de ahí viene un párrafo extremadamente cuestionable, cuando dice que el Partido Justicialista va a pasar a ser el continente del peronismo en la búsqueda de los consensos. Imposible. Está transformando el movimiento revolucionario en un partido burgués, demoliberal burgués. Deja de ser revolucionario. Una doctrina revolucionaria merece una organización revolucionaria, y eso es el movimiento peronista para terminar con la revolución inconclusa. La etapa partidocrática se terminó. No fue muy mal la expresión de la emergencia de Milei, eso es la expresión de ese fracaso. Pero ella considera que el continente es el partido. Nosotros decimos el continente es el movimiento peronista con su Consejo Superior. Y la herramienta electoral de ese Consejo Superior es una confederación de partidos de base doctrinaria, donde claramente estará el Partido Justicialista, Principios y Valores, el partido de la señora Camaño, del negro Moyano, el que hizo Pino Solana y así sucesivamente. Todos los que quieran estar de base doctrinaria. Y esa confederación hará el frente electoral, que es para ganar la elección y se gobierna con la doctrina. Y se toman las decisiones y se implementan con el poder que da la organización popular, que es el movimiento peronista. Es el movimiento peronista. Por eso la importancia
de la organización movimentista del movimiento revolucionario que es el peronismo. Claro, ahí hay un problema doctrinario muy serio, ¿eh? Porque tiene una visión partidocrática, desde ahí plantea que sea el centro del frente electoral y de la confluencia de fuerzas. Confluencia, ¿será casualidad que vuelve a hablar del tercer movimiento histórico cuando cita a Alfonsín? Convocando a peronistas, radicales, bla, 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 y que por eso no era gorila. Un lío. Esa carta es un lío. ¿Cómo sigue? Bueno, la voluntad parece expresa. Tienen la lapicera del Partido Justicialista de la provincia, pretenden tener el nacional para cuando sea necesario, no en las próximas elecciones. Las próximas elecciones son los partidos distritales. Arman la lista y para eso la otra nota que sacó señalando con el dedo, dividiendo los espacios. Y en esa división de los espacios señala, sin miramientos, Pensar que Perón puso de candidato a Sánchez Orondo, que había participado en la fusiladora. Ya estamos en edad de mirar con la distancia que corresponde, que ya somos muy adultos y que nuestras hormonas ya circulan a menor velocidad. Y entender que algunos están señalando que en las barriadas del Gran Buenos Aires ya ni siquiera hay mecha, no mecha corta, ya ni hay mecha. Expresión que suele ser de la bonaerense, de la policía bonaerense. Pero bueno, se está popularizando. Por eso hay que trabajar rápido desde la política para evitar lo que hay que evitar. Que la anécdota final también sea dentro de la ley y el orden, y no con lo que todos queremos que no se produzca. Porque este final es muchísimo peor que el final del 2001. Por eso la ley y el orden para la anécdota final es tan importante. Ahí hay que trabajar y buscar las manos suficientes en la Asamblea Legislativa. Las manos suficientes en la Asamblea Legislativa. ¿O cuál es el diseño? ¿Por fuera de las instituciones? Esto en prolija. Empieza a ordenar las cosas. Vamos a seguir insistiendo en conformar el Consejo Superior del Movimiento Peronista. Ahí nos podemos encontrar. Y nos podemos encontrar en la Confederación. Es una propuesta superadora de que el Partido Justicialista sea el continente del peronismo, porque eso está mal metodológicamente y está mal tácticamente. Las repercusiones de esa carta son importantes, pero obviamente dista de consensuar al conjunto de la causa. Moreno, pero Cristina sigue siendo la que más mide en términos de voluntad política expresada en votos, sí, no hay duda. En la provincia de Buenos Aires, sí, no hay duda. Pero va a haber otras listas. Por lo menos una más, que es la que vamos a encabezar nosotros. Y quizás haya más. No le veo uñas de guitarrero al gobernador. Veremos el acto del 17 que va a ser en Berisso. Nosotros hacemos nuestro acto en la Plaza Juan Domingo Perón, en Belgrano y Paseo Colón de la capital federal, frente a la aduana. Los actos están lanzados. Es importante el peronismo en la calle organizado. El pueblo en la calle es importante, el problema es si se hace masa,
que es cuando no hay organización. Conmemorar el 17 es muy importante. Vamos a reeditar el juramento a la doctrina, el juramento de lealtad a la doctrina. Esto es muy importante. Y va a haber muchos jóvenes, muchos jóvenes, que tienen ganas de que la Argentina sea una Argentina solidaria, justa, donde reine el amor, la paz, una Argentina peronista, bien doctrinaria, bien peronista, porque finalmente los peronistas es una manera de vivir. Militamos como vivimos, militamos como vivimos. El peronismo también es universal, respetando las especificidades de cada pueblo. Por eso somos el nacionalismo de inclusión, de aquel que construye puentes, no el que levanta muros, el de brazos abiertos y manos que abrazan, no puños cerrados. ¿El mundo va al nacionalismo? Sí. ¿A qué nacionalismo? Es la discusión. Vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que también reine la paz y el amor en todos los pueblos del mundo. Y los jóvenes quieren eso. Quieren eso. Estamos saliendo de las categorías de análisis europeas, izquierdas y derechas, todo eso. Estamos irrumpiendo raudamente en la verdadera contradicción que es globalización, nacionalismo. Y si es nacionalismo, el pueblo se organiza en movimientos, no en partidos elitistas. Los partidos, la herramienta electoral. El partido cumple con la ley, previa instrucción del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, como fue y como debe volver a ser. Está mal que el Partido Justicialista sea el continente. El Partido Justicialista es simplemente la expresión electoral, pero hay otras expresiones electorales. Armamos la Confederación. Es una propuesta superadora. Rearmar el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista con los representantes de cada rama y la Confederación Justicialista. Sencillo. La vida también es sencilla. Un abrazo, Guitia, que tenga buen fin de semana. Bueno, Decirle gracias, es que no te diga. Gracias, Moreno, de parte de todos los compañeros y compañeras por excelente columna, como siempre. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo andan? tanto tiempo. Bueno, no, la semana pasada no estuvo. No, pero es que nosotros hoy hemos estado hablando a la tarde. Ah. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Gitia, Pimpi, compañeros. Linda columna, buena columna de Moreno. Miren, recuerden que hace un par de meses habíamos hablado y habíamos dicho que el gobierno estaba entrando en una nueva etapa de política económica. Y que esa nueva etapa de política económica, una de las características principales iba a ser un fuerte ataque al sector industrial y en general a las actividades productivas internas. Hoy podemos decir que se ha iniciado en el país una etapa de fuerte desindustrialización. Yo lo llamaría industricidio. Miren, el tema de la apertura de la economía, que no es sino el tema del grado de relacionamiento de las actividades económicas internas con el resto del mundo, es un tema que ha venido siendo discutido
desde los puntos de vista político, económico y social desde hace muchísimo tiempo. Y de alguna manera ha dividido las aguas. ¿Qué se discutía? Eso. ¿Cómo iba a ser el relacionamiento de las actividades económicas internas con el resto del mundo? ¿Cuáles eran las condiciones? Y en general había ciertos consensos. O se habían logrado ciertos consensos, salvo en lo que podríamos llamar los extremos. Un extremo eran aquellos que propiciaban un autarquismo, o sea, que no existieran relaciones productivas entre las actividades económicas internas y el resto del mundo, una autosuficiencia. Y del otro lado, aquellos que propiciaban una apertura total de la economía, sin condicionamientos, sin consideraciones hacia otras cuestiones o objetivos. Por supuesto, la ilusión de la autarquía o de la autosuficiencia pasó al olvido. No hay ningún país en el mundo que pueda ser autosuficiente, menos un país del tamaño nuestro y del desarrollo nuestro. Pero lo que no pasó al olvido fue, porque es reiterativo, es el tema de la apertura total de la economía. Desde mucho tiempo también se sabe que esos intentos de apertura total de la economía han traído más problemas que los que han intentado solucionar. Pero bueno, hay diferentes grados de afectación. Y lo que está viviendo hoy nuestro país es un grado máximo de afectación de las actividades económicas internas, en particular de la industria. ¿Por qué esto es así? Permítame unos comentarios adicionales. Primero, el país estaba sufriendo una fuerte apreciación del peso. En todo proceso de apreciación del peso, las actividades económicas internas pierden competitividad. ¿A qué se debe esto? Y bueno, a la devaluación del tipo de cambio oficial al 2%. Los precios en la Argentina son muy superiores al resto del mundo. Tuvimos inflación en dólares por este tema de la apreciación del peso. Y todo tratando de alguna manera de conseguir una baja en el índice de inflación, que por eso mismo es artificial. Entonces, el peor de los momentos para hacer una apertura de la economía es cuando se está dando un proceso de apreciación fuerte del dólar. Porque la macroeconomía no solo no acompaña, sino que al contrario, refuerza los efectos negativos. Pero no solo eso. China. Digamos que cuando estaban estas discusiones, todavía no había emergido China como la gran potencia exportadora industrial en el mundo. China vive de las exportaciones industriales y subsiste por las exportaciones industriales. Para ella es un ser o no ser. ¿Cómo se le ocurre a nuestro gobierno abrir nuestra economía a los productos chinos? Incluso esto se niega hablando de sin aranceles. Segundo elemento del industricidio. Tercer elemento. Estamos entrando en el mundo en una época de nacionalismos y proteccionismos. El proteccionismo, estimadas, hay que tenerlo bien en claro. El proteccionismo de las grandes potencias se da en dos aspectos. La protección de sus mercados internos, que cada vez se hace más difícil penetrarlos, pero a su vez la protección de los mercados de exportación. Con lo cual, estamos en un periodo de subsidios encubiertos, de todo tipo de ayudas para mantener o conquistar los mercados de exportación. Y hoy Argentina
en esta etapa de industricidio, ha decidido abrirse. ¿Cuál es la política? Obviamente, la política no persigue fines nacionales, estimadísimas. Cuando vos haces este tipo de políticas, en realidad vos acompañás los objetivos de las potencias. No tenés objetivos propios. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Comparto con Guillermo, como he venido compartiendo, miren, hay que dar una solución institucional a esto. Y lo que llama la atención es que nuestros industriales, las organizaciones de empresarios, estén calladas o tímidamente expresen cuál es el problema. Ya lo hemos vivido y ahora lo vamos a vivir muchísimo, en una forma muchísimo peor de la experiencia que hemos tenido. Esperemos que el Señor ilumine a nuestra clase dirigente y encontremos una rápida salida antes que se produzcan estas consecuencias que después va a ser muy difícil de solucionar. Claro, porque los que miran, digamos, los que me da la impresión, ¿no? Como ya ha pasado, los que se ven perjudicados con la apertura de la importación, empiezan a ver cómo se acomodan y entonces pasan, y esto pasa un montón ya, ¿verdad? Pasan de ser productores a ser importadores, ¿o no? Claro. Y entonces, zafarones, ¿visto? Zafan de ese momento, de su situación, pero evidentemente de ningún modo van a sustituir la plantilla de trabajadores, o sea, van a achicar en cualquier caso, o sea, es de nuevo resignarse a la lógica especulativa de la visión de la economía. Y Pablo, ¿no? te hago una pregunta, vos que conoces mucho la industria farmacéutica, que tiene un desarrollo muy importante comparado a nivel internacional. Se estaba hablando de la importación de medicamentos de la India. ¿Esto está ocurriendo? Bueno, hay una cierta importación, pero lo que se ha dicho, porque, a ver, el proceso de importación de medicamentos es un proceso muy delicado, como el proceso de fabricación de medicamentos. Son insumos también, ¿no? Sí, claro, pero lo que te quiero decir que vos para poder fabricar un medicamento o para poder importarlo necesitas hacer realmente trámites muy engorrosos. Tenés que demostrar que lo que vos estás fabricando o lo que vas a importar realmente cumpla los objetivos para los cuales está diseñado. Tenés que hacer los análisis químicos, de biotecnología, todo lo que corresponda. A veces tardas años en esto. Entonces, decir alegremente, vamos a importar medicamentos de la India, sin tener, y sobre todo una provincia, sin tener las capacidades para poder investigar, para poder determinar si esos medicamentos son aptos, es realmente una cosa muy grave, muy grave, y que puede producir problemas realmente muy importantes. Están equivocados en todo. Desastre. En todo están equivocados. En realidad, si queremos tener medicamentos a precios accesibles, tenés 10 políticas para seguir. Claro. Esta Ya se ha es hecho. la peor de las políticas, porque si hay algo que hay que proteger es la salud. Vos no es como decir, bueno, que nadie se enoje, no es como comer un caramelo. Claro. Igual el caramelo tiene que estar aprobado. O como Muy bien. importar unos muebles. Claro, lo que se pone en juego es muy diferente. Sí, sí, sí. Es de un nivel es de la salud de la delicadeza. población. Es la salud de la población argentina, Claro. y de quienes habitan en nuestro territorio. Que es Impresionante. gravísimo, que ya se está poniendo en cuestión desde distintos lugares, porque esta amargura y esta desazón frente a las pérdidas de las fuentes de trabajo, la posibilidad de no garantizar un plato de comida, no garantizar una vivienda, afecta enormemente a aquellos jubilados que no pueden comprar sus medicamentos, los niños y las niñas desnutridas. Digo, es un montón de variables que afectan, y ahora el acceso a los medicamentos no está garantizado. Así es. Y de pronto en esta creatividad de buscar respuesta a los problemas,
que no tiene que ver estrictamente con eso ni con el gobierno nacional, pero el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, al mejor estilo de los mendocinos con Cornejo hace unos años, explicando cómo por los números la provincia de Buenos Aires perfectamente podría apartarse del país y tendría muchísimos grados de libertad para negociar con el mundo, ¿lo viste? Dice, nosotros somos el 45% del ya PBI. la escuché en Mendoza, ¿no? Eso hace unos años. Ahora, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, no he visto que haya salido el gobernador a desmentirlo, a hacerlo callar o a decirle que así no podemos tener, bueno, que nosotros somos una nación. Muchas comunidades, varias provincias, una nación. No, el tema de la integridad territorial. Impresionante. Tiene que ver con la soberanía y bueno, ya sabemos. Este desaguisado de políticas en el plano nacional, en el plano sanitario, en el plano de la educación, ni hablemos. Claro. De la educación pública, el acceso a la educación, también se expresa y se manifiesta en el plano de las relaciones internacionales. Continúan los desaguisados de nuestro gobierno, lamentablemente lo pongo en nuestro, pero porque, digamos, nos representa hacia afuera, pero es tremendo. El tema Malvinas, la fragilidad a la que nos pone en el plano internacional con el tema Malvinas y Atlántico Sur, y no solamente con eso, ahora ha mandado forma parte del operativo de Fuerzas Marítimas Combinadas, que es una fuerza naval que se plantea, digamos, que asentada en la base de Bahrein, comandada por Estados Unidos. El vicecomandante es del Reino Unido, para garantizar la navegabilidad, ¿sí?, en el Golfo Pérsico, producto de la situación que hay en Oriente Medio. En Bahrein está asentada esta fuerza combinada, naval, de la cual participan 50 países. Y también está la Fuerza Aérea Norteamericana, es un lugar importante de asentamiento, hay una base aérea. Ellos dicen, el Ministerio de Defensa ha manifestado que es para entrenarse y conocer cómo se... Pero es un paso más en el alineamiento equivocado, y digamos lo que está de fondo y sí es peligroso y reiteramos, es el tema de la pérdida de la neutralidad sostenida históricamente por nuestro país. La canciller volvió a hablar sobre este acuerdo mientras postea en X, a partir de la devolución de las Islas de Chagos, que estamos cada vez más cerca. Se reúne en Nueva Delhi, insiste este martes, que viajó, en que va a seguir avanzando en estos proyectos de encuentro, de cooperación con el Reino Unido, en materia pesquera, en materia de conservación pesquera y en materia de conectividad, que tiene que ver con el vuelo, que el tema no es discutir con ellos el tema de la soberanía. Digo, quiénes son los dueños de la zona que está en litigio, quiénes son los legítimos dueños, sino cómo cooperamos. O sea, lo pasamos a un costado, cómo cooperamos. Entonces, la línea que están siguiendo en el plano internacional es de entrega de soberanía, por supuesto. El otro factor preocupante es, voy haciendo el combo, es el pedido que hizo en abril el Ministerio de Defensa para el ingreso como socio global en la OTAN. En vez de garantizar, digamos, mirar desde el punto de la estrategia de relaciones internacionales el Atlántico Sur y el interés nacional, están mirando hacia el norte. También participan de este grupo de contacto de defensa de Ucrania, que también está conducido por Estados Unidos, el grupo Ramstein, que se reúne, esta sería la segunda reunión en la base aérea de Ramstein, la base aérea de Estados Unidos en Ramstein, en Alemania. De todos modos, no es por ahí por donde pasa el apoyo a Ucrania. Este es un apoyo simbólico, es un poco tachín, mientras, digamos, el apoyo a Ucrania pasa por la OTAN, pasa por la Unión Europea, pasa por Estados Unidos, en la superficie y después por otro lado. Así que, bueno, parece que a Zelensky se le está complicando convocar a la segunda reunión, esa cumbre que armó en Suiza por la paz,
bueno, parece que no estaría pudiendo convocarla, como tampoco se sabe si se va a realizar esta reunión del grupo Ramstein, porque está bastante complicado. Ya estamos muy cerca de las elecciones en Estados Unidos. Claro. Ahí están a la vuelta de la esquina. ¿Ya falta menos de un mes? 5 de noviembre ya. Entonces Zelensky lo que está diciendo es que, bueno, que estaría dispuesto a negociar la paz, llegar con una negociación al 2025, por supuesto con determinadas condiciones, que serían un ingreso express a la Unión Europea y a la OTAN, cosa que la Federación Rusa desde ya y bajo ningún punto de vista convalidaría. Es más, una vez nosotros hemos dicho en alguna oportunidad que de no negociarse la paz, iba a terminar perdiendo Odessa, que es la salida al Mar Negro que tiene para transportar el cereal, para poder exportar el cereal, y la Federación Rusa está atacando fuertemente Odessa. Entonces, bueno, esta cuestión tendría que resolverse, porque de seguir avanzando, por eso yo creo que Zelensky dice ya basta, porque por más apoyo, digo, acá no estaríamos logrando y vamos a perder cada vez más territorio del que venían solicitando. Se cumplieron el 7 de octubre un año, lamentablemente, de lo que ocurrió del ataque de Hamás y bueno, y de la respuesta del gobierno de Israel, que me parece que me quedé sin... me voy a sacar esto. Te queda bien, Se quedó. Israel en este momento está jugando en 7 frentes. La estrategia de Israel es una disuasión por el terror, de terror se llama, porque está con distinto nivel de intensidad y de dedicación, porque no puede todo. Está en Gaza, Cisjordania, Líbano, Irak, Siria, que volvió a haber un bombardeo en Damasco, en el Líbano también. Últimamente han muerto muchos jefes, inclusive uno de la Yihad Islámica ahora en Cisjordania. Y bueno, está toda la cuestión de la posible respuesta de Israel al ataque iraní, que sí perforó el domo aéreo de defensa. Y eso en el explícito, porque lo otro de lo que no se hacen cargo, pero el atentado de los Viper y demás, bueno, ¿no? Aunque no sea explícito, sí. También es otro frente, digamos. Es otro frente, pero acá, digamos, se analizan distintas respuestas por parte de Israel. Una de ellas es el ataque está en la infraestructura nuclear de Irán, lo cual no estaría, o sea, daría una escalada muy importante, que es lo que están tratando de frenar. La otra sería ataque a los pozos de petróleo, digamos, a toda la infraestructura petrolífera de Irán, lo cual tampoco, digamos, porque Irán cierra el estrecho de Hormuz y ya están los países árabes trabajando, digamos, pidiéndole a Washington que presione para que, ni hablar de la infraestructura nuclear, pero de la estructura petrolífera, porque va a generar, digamos, todos dependen del estrecho de Hormuz para sacar sobre todo Arabia Saudita, Emiratos y demás. Es más, Qatar, Emiratos y Arabia Saudita dijeron que en caso de un ataque no permiten que Israel pase por su espacio aéreo. Hay un cambio en calidad en la medida que se acerca una definición. La otra sería que hicieran atentados quirúrgicos, ¿no? Como los que han venido haciendo. Está el mundo a la espera. En Estados Unidos están muy preocupados. ¿Por qué? Porque este brazo militar y esta respuesta desde el punto de vista militar intensa va a afectar sí o sí las elecciones en Estados Unidos. Es más, en este momento Kamala Harris muy oportunamente salió a decir que el enemigo de Estados Unidos es Irán. Entonces, digamos, todo apoyo explícito, implícito, directo, indirecto, que haga Estados Unidos,
Yo creo que están charlando, digamos, están conversando tras cartón, quienes tienen que conversar, porque, digamos, una guerra que pueda roce la línea roja de la cuestión nuclear no le conviene absolutamente nada. Irán no está dispuesto. Irán estaría dispuesto a dar una respuesta precisa ante un ataque, pero no estaría buscando una escalada, porque tampoco tiene bastantes cuestiones internas para resolver. Pero hay un tema que hay que tener en cuenta. Se ha reunido el presidente iraní con Putin. Hay un encuentro, se han reunido 5 o 6 países que forman parte del centro, 2 países del centro asiático. En Turkmenistán es uno de los países con motivo de la conmemoración de los 300 años de un poeta muy conocido y muy querido allá. Pero se han reunido para, digamos, tratar... la poesía es muy linda, ¿no? Digamos, la retórica de la poesía nos convoca, pero en realidad lo que nos convoca es resolver este conflicto o darle cauce a este conflicto en las mejores condiciones posibles para la paz del mundo. Digamos, el Papa acá tiene un rol central. No, y otra cuestión, este país, digamos, que es otra dimensión de análisis, este país en el cual se están reuniendo es un país rico en gas. Ya, que también me parece que se está jugando esto, ya Irán y la Federación Rusa han hecho un acuerdo, porque también Irán, digamos, tiene mucha... también quien tiene mucho gas es Turquía. Y entonces, digamos, por otro lado se estaría avanzando hacia una posible OPEP del gas. Creo que... No sé si me queda, un temita que no me parece menor tampoco. Se van a reunir en Nueva York los 5 países que poseen armamento nuclear. 5 países de los que poseen armamento nuclear, porque Israel posee armamento nuclear, y mucho, y de calidad. Irán puede conseguir armamento nuclear. Puede, digamos, su uranio enriquecido está un tris, pero si no lo tiene directamente por cuestión de tiempo, también pueden proveérselo. O sea, no es un tema menor, digamos, esta cuestión de el peligro nuclear se está mirando con bastante preocupación, y se van a reunir 5 países, Reino Unido, la Federación Rusa, China, Estados Unidos y Francia. Seguramente. Francia. Así que así estamos, o sea, no, en un mundo muy complejo, que se está pariendo con mucho dolor, pero en el cual hay que insertarse con una supina claridad estratégica. Nuestro gobierno es un pato criollo, pero lamentablemente es un pato criollo que pone en riesgo la soberanía. Desde todo punto de vista es un pato desastre. Anarco criollo. Ni anarco, digamos, porque encima, digamos, rompe la neutralidad en una dirección y después dice, pero en realidad quiero ir a China también, y Estados Unidos le dice, pero ¿qué estás haciendo? Para un poco. Entonces, ya son movimientos esquizofrénicos no quiero decir más. Ya estaríamos entrando en un terreno profesional diferente. Sí, ¿no? ¿Conducido por quién? Por Peluca, que tampoco te queda muy claro, ¿no? Peluca, claro. Por Dios. No, totalmente. Que se la pasa tuiteando de una manera tan agresiva. Yo quiero remarcar esto, porque es terrible cómo postea, qué agresividad, y es el presidente de la nación. La investidura presidencial no puede incitar a la violencia, lo hace permanentemente, que se haga cargo. ¿Cuánto resentimiento y odio lo anima? Y cuánta irresponsabilidad para haber asumido es totalmente irresponsable este cargo, ¿no? Esta semana tuvo esta discusión sobre el veto, que pudo juntar el número para... Y vos decís, hubo discurso interesante en la Cámara de Diputados. Algunos miserables, como los Penato, que volvió a hablar contra Moreno, fíjate vos, para mentir respecto de que Guillermo ha sido condenado, según dijo ella, por manipular las cifras del INDEC. O sea, gente de mala entraña e ignorante. Es curioso, los Penato la aplaudían de pie la vez pasada cuando
discutían la ley del aborto. ¿Te acordás? Una changa del PRO. Bueno, de nuevo, Bueno. y eso una cosita, digamos, aparte, ¿no? Pero me pareció muy Por interesante. algo lo toman también, ¿no? Lo ponen, Claro. obvio. Exacto. Me pareció muy interesante la reflexión que llevó adelante en estos días Guillermo respecto de esta cuestión de la educación. Así como me pareció muy interesante en el Parlamento de Pichetto, cuando les dijo, Excelente. están perdiendo con lo que Excelente. con lo que van a ganar al imponer el veto. Y muy interesante, dijo, van a perder el apoyo que les acercó el PRO por cómo atacan a los jubilados, y van a perder el apoyo propio de Milei en esa juventud a la que le están quitando su esperanza. Muy interesante eso. Y te quería decir que me pareció también muy interesante la reflexión de Guillermo por dos motivos. Uno, porque como siempre Guillermo, y como siempre el peronismo, se corre de los lugares comunes de los debates políticos. Entonces, Guillermo dijo, el objetivo de Milei no es financiar la universidad. El objetivo de Milei es un objetivo ideológico sobre las universidades. Y para eso usa el tema de financiarlas, para secarlas, porque quiere luchar contra lo que él supone que es ideológicamente, que son zurdos, que son esto y que son aquello. Pero le sirvió a Guillermo para algo muy interesante y muy postergado, Adriana, que es discutir respecto de lo siguiente. Nosotros tuvimos una década ganada que sobre todo fue notable en materia económica y en materia de acceso a ciertas oportunidades, como puede haber sido ponerle el programa Procrear, que permitió que parejas jóvenes o no tanto puedan tener su vivienda, o el programa Progresar, que permitió que de nuevo los jóvenes pudieran se pudiera consolidar su permanencia en el sistema educativo. Pero nosotros no tuvimos una década ganada en materia de consolidación del pensamiento nacional. Por el contrario, hubo un momento de la década en que fue paulatinamente dejándose de lado cualquier cosa que pudiera emparentarnos con un pensamiento nacional, con un pensamiento peronista, con una tradición de buscar cuáles eran esos valores, con la posibilidad de entrar a discutir, viste que la libertad de cátedra, que se puede hacer esto o aquello. Sin embargo, con la cantidad de universidades nuevas que se promovía, sobre todo, aunque no solamente en el conurbano, no hubo cambios de fondo en la currícula de las carreras que hacen a la formación del pensamiento de quienes después toman decisiones. Sí. Hablemos de los contadores, hablemos de los abogados, hablemos de los médicos. Adriana, uno dice, ¿por qué en la Facultad de Medicina no se enseña sobre salud reproductiva? ¿Por qué no se enseña con los criterios de Carrillo que la salud tiene que ver con los hábitos y con el hábitat? ¿Por qué ha ido cada vez más medicalizándose el enfoque sobre la salud? Bueno, porque hay intereses. ¿Y por qué un gobierno en su década ganada no pudo? ¿Sabe cuál era al principio el argumento? Porque yo me pregunté a veces respecto de la formación de los docentes, porque en definitiva vos necesitas trabajar, vos querés cambiar en el sistema educativo, tenés que trabajar sobre quienes tienen la responsabilidad en la educación. Y bueno, se me dijo que entrar a mirar qué pasaba en la universidad no daba la espalda, que había que meterse con la escuela primaria, con lo que pasaba, el conflicto que había con los docentes. ¿Te acordás cuando Néstor fue a Entre Ríos y demás? Bueno, eso 2003, capaz 2004 y después. Y bueno, después se perdió de vista porque no hubo esa mirada en el enfoque del gobierno, me parece. Y entonces Guillermo dijo, lo que está queriendo, ojo aquí, que lo que está queriendo el gobierno
esto de desfinanciar es el instrumento para el objetivo que tiene. Ahora, nosotros tenemos un objetivo. Y te quito también funciones, te desfinancio, te cierro, o cerrás, te caes como... Entonces dice, nosotros, un gobierno peronista debe asegurar todas las condiciones económicas y debe asegurar todas las posibilidades de revisar cómo estamos formando a nuestros profesionales. ¿O no? ¿Usted, doctora? No soy doctora. Yo tampoco. Yo que los 5. Che, vamos a invitar para el 17 de octubre. Pero desde ya, Pimpi. Vamos a estar en la Plaza de Perón, que es posta la Plaza de Perón. Y ahí nosotros vamos a volver a comprometernos con la lealtad a la doctrina, lealtad a esa construcción de una patria donde cada una de las decisiones que se toma desde el gobierno tiene que tener en la mira la soberanía, tiene que tener en la mira la felicidad del pueblo, tiene que tener en la mira la posibilidad de que finalmente recuperemos la gesta de la industrialización y por fin, a diferencia de lo que dice erróneamente la carta de Cristina, no hay un enfrentamiento entre el campo y la industria. Muy erróneo eso, no es el campo el problema, es la oligarquía, señora presidenta, el problema. Es el hecho de que solo en Argentina todavía persiste un sector social que se queda con la mitad de la producción que alimenta a nuestro pueblo solo por tener un título de propiedad. Es una antigüedad total que siga habiendo oligarquía, porque el peronismo no va contra los ricos, pero el peronismo dice hay una sola clase de personas, los que trabajan, y los oligarcas, ¿sabe qué pasa? No trabajan, así que se volvió a equivocar ahí la presidenta. Todo lo demás ya lo ha dicho Guillermo, y nosotros el 17 de octubre vamos a estar ahí presente, mi general, para que en Argentina vuelva a haber, para lo que usted manda. Bueno, hasta el próximo viernes, pero nos vemos el 17 a las 17. El 17, a las 17 en la Plaza de Perón. Un buen fin de semana largo, compañeras. Ya se nos acortó, ya nos queda el fin de semana tradicional. Fuerte abrazo al equipo de producción de Radio Caputa, Fernando Molgaray, que está ahí, que finalmente pudo venir, a todos los compañeros y compañeros que escuchan y retransmiten nuestro programa. Bueno, hasta el próximo viernes y vamos por un recontra fuerte y mucha presencia, 17.